A todos, bienvenidos después del descanso. Vamos a continuar con la ponencia número 5, en la que nos va a compartir Jesús Ángel Agustí, autor, formador, investigador y terapeuta, especialista en el trabajo con radiestesia para acompañar los procesos de evolución personal, creador del método Liberta para la soberanía personal basado en el gobierno de la propia conciencia. Autor de libros como el libro del péndulo hebreo, Sanación del linaje, el manual del biómetro de Bovis, cofundador de Flores Blancas y taller de perfeccionamiento espiritual. Él nos va a hablar en esta ponencia sobre la radiestesia de orientación taoísta. Pues adelante, Jesús, deseando escucharte. Muchas también. Gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Pues bien, vamos a empezar esta ponencia y nosotros la vamos a orientar desde el punto de vista de la radiestesia, como decía Marta, de trabajo con el péndulo y también la radiónica. Veremos que a nuestro modo de ver y a través de nuestra experiencia, pues es bastante interesante. Voy a compartir un documento para que nos va a seguir de guía. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Pues nada, radiestesia taoísta, respuesta al momento actual. El momento de poder, sin duda ninguno, estamos de acuerdo que el momento de poder es el presente, ¿no? Y sobre esta base siempre vamos a fundamentar cualquier actitud ante la vida, ¿de acuerdo? Bien. Vale, a ver. Nos hemos intercambiado los ordenadores, Marta, y entonces ella... Tengo problemas y ella también tiene problemas con los suyos. Muy bien. Pues radiestesia y radiónica. Hay dos cuestiones fundamentales a la hora de la exposición que va a ser la radiestesia, que es la capacidad para sentir los flujos, especialmente de información y de frecuencias. Cuando hablamos de frecuencias estamos hablando de energía, ¿de acuerdo? Veremos que esto es muy importante cuando nosotros hagamos una aplicación del modelo de trigramas, pero también de hexagramas, ¿no? En cualquier proceso de transformación personal. La radiestesia nos va a permitir, como digo, los flujos de información y energía. Y por otro lado, la radiónica es la herramienta capaz de proyectar información basada en la geometría, basada en la forma. ¿De acuerdo? Y esto lo utilizaremos a través de cada una de las líneas propias del I Ching, inicialmente de lo que sería un primer trigrama proyectado, va a dar lugar a una transformación. Por eso es tan importante el proceso radiónico, como iremos viendo. ¿De acuerdo? Muy bien, y hay otra cuestión que es el taoísmo, entendido como el nombre que le daríamos a esta necesidad de aceptar los cambios que se producen en la vida, de fluir con la vida, ¿de acuerdo? Si quizás desde el punto de vista del taoísmo, o por lo menos entiendo a nivel personal, sería esa capacidad, esa vocación de vivir el camino consciente, darnos cuenta de lo que está sucediendo en este momento, y también el carácter inclusivo de todos los acontecimientos, de no rechazar, de no negar nada, sino simplemente hay momentos en la vida buenos y hay momentos que podemos catalogar como malos, ¿no? No nos podemos negar en ningún momento ni a transitar los buenos, por supuesto, ni a transitar los malos, sino simplemente hay que transitarlos, hay que vivirlos, ¿de acuerdo? Veremos que en la distancia, es decir, pasado un tiempo, aquellos bloqueos y momentos que nos parecían muy duros, en realidad son bloqueos que nos van a permitir superarnos, ¿de acuerdo? Nos van a hacer de nosotros mejores personas, o esta es la idea, especialmente desde nuestra visión de la vida, ¿no? Estos bloqueos que, como digo, son un mal momento, siempre nos van a permitir superarnos. Y esta sería una de las claves, una de las importantes e interesantes que queremos compartir. Muy bien. Cuando decimos camino consciente, estamos diciendo también, aceptando por esta dualidad, ¿no?, que también hay una parte de ignorancia que tiene que ver con el desconocimiento de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y a nosotros, desde Flores Blancas, nos interesa sobre todo el desarrollo de la persona, el cultivo del espíritu, ¿no? Y tiene que ver justamente con esto, con el conocimiento de uno mismo, saber quién soy y cuál es el camino, cuál es el recorrido vital que tengo que desarrollar en la vida. Y eso, como no, va a significar, primero de todo, conocimiento y sabiduría, como veremos ahora.
entendemos que nos referimos a nosotros como humanos porque hay dos principios fundamentales que tenemos que vivenciar, que es, uno, la responsabilidad sobre nuestra propia existencia, entendiendo, como nos dice Li Chin, que todo está sustentado en una causa que va a dar lugar a un efecto, ¿de acuerdo? Y esta causa-efecto está constantemente en nuestra vida, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que hay efectos que distan mucho de la causa original y que nos parecen que son eventuales en el tiempo y además remotos, ¿no? En el cual yo no tengo nada que ver, pero siempre hay una causa que está en mí que ha generado el efecto o la experiencia por la cual yo vivo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista que nosotros proponemos es la responsabilidad, el darnos cuenta de que ese efecto que yo estoy experimentando, tanto el bueno como el malo, hay una parte muy importante de ese efecto que corresponde a mi propia persona. Y por otro lado, es clave el reconocer que la experiencia propia es la propia, es singular y es extraordinaria. Quiero decir que toda experiencia vivida, transitada, tanto la que consideramos buena como la que consideramos mala, es una experiencia sabida, porque ha sido vivenciada por mí. Y esto va a dar lugar a sabiduría. La sabiduría entendida como la reflexión sobre la experiencia vivida. Y da igual el signo que nosotros podamos de alguna manera catalogar sobre la experiencia. Lo importante es que nos va a dar sabiduría, una experiencia sabida, ¿no? Y esta es la clave, a mi modo de ver personal, de lo que es el sentido de la vida, ¿de acuerdo? El poder encarnar, se nos da la oportunidad de un cuerpo para poder encarnar experiencias únicas en este plano de realidad. Y eso es muy importante y debemos estar muy, muy agradecidos. Muy bien. Acerca de la sabiduría y en particular del conocimiento, Albert Einstein decía, todo conocimiento de realidad comienza en la experiencia. Es decir, haciendo una crítica pequeña, porque realmente, como decían humildemente los compañeros de la mañana, ¿no? Aquí somos sobre todo estudiantes de Li Chin y, pues en este caso soy yo un estudiante de Li Chin sin más, habría que diferenciar lo que es la experiencia que nos propone Li Chin a través del texto de lo que es la experiencia personal que nosotros tenemos en la vida, de alguna manera guiada con las referencias de Li Chin. Es decir, además de lo que nos puede decir Li Chin, a mi modo de ver, la realidad, la verdadera realidad es la que cada uno experimenta, la que cada uno transita, ¿no? Y eso nos va a dar, por un lado, conocimiento, es decir, saber cómo, pero también, como decía antes, la sabiduría, ¿no? El reflexionar sobre lo que ha ocurrido en mí, ¿sí? Y eso, al final, me va a servir de mucho para mí a nivel vital, pero también la puedo compartir con los demás, ¿no? Que es lo que han hecho y van a hacer durante el día de hoy los compañeros. Aquí tenemos, hago referencia a Fuxi porque a mi modo de ver, es el fundador del por qué hoy estamos aquí, ¿no? Hay un texto de Bambú, que era un historiador chino, que dice que Fuxi unió al hombre con la mujer, reguló los 5 cambios y estableció las leyes de la humanidad. Concibió los 8 trigramas para conseguir el dominio sobre el mundo, ¿de acuerdo? Y esto es muy interesante porque, como veremos, los 8 trigramas son importantes como un código de transformación de las cosas, ¿no? Especialmente, a nuestro modo de ver, y de manera más interesante, sobre la propia persona. Pero veremos que no solo esto, sino que podemos transformar situaciones. Bien, pues como decía, los trigramas son codificaciones. Y entendido el código como una información que inicialmente es arquetípica y que es muy extensa, se codifica en símbolos, en signos, que son representaciones de toda esa información extensa, ¿de acuerdo? En el caso de hoy, pues estamos hablando de líneas horizontales, ¿no? Que van a generar inicialmente trigramas y finalmente hexagramas. Pues estos códigos podrán ser proyectados, como veremos, y van a dar lugar a transformaciones. Bueno, ya sabéis todos, ¿verdad?, que el código binario en el cual se basa Li Chin es en una línea entera, que sería una línea yang, y una línea partida, que sería yin, ¿sí? Entonces, la combinación de estas líneas nos va a dar a una energía singular. Por un lado, todos conocemos que la energía yang es de acción en el mundo, muy potente, muy fuerte e intensa, y sin embargo yin pues es una energía
débil, de recogimiento, seguramente también de mayor entendimiento que la Yang, ¿no? O sea que son completamente opuestas, ¿no? Pero nosotros podemos trabajar con un código que sea muy Yang o bien un código que sea Yin, ¿no? Esto lo iremos viendo y de hecho creo que ya lo conocéis, ¿no? Sería Chen, máximo Yang y Kun, máximo Yin. Bien. Aquí tenemos el desarrollo que Fuxi propuso, ¿no? Inicialmente, como decíamos, estos primeros arquetipos absolutos de Yang y Yin y fueron desarrollándose hasta conseguir pues, estos 8 trigramas que luego van a generarse por combinación de ellos mismos 64 hexagramas y que va a generar un flujo energético interesante, que es la idea de hoy. Bueno, pues Fuxi, como antes comentaba nuestra compañera Encarna, ¿no? A través del cielo anterior propuso estas 8 códigos, 8 flujos energéticos particulares singularizados y que pues inicialmente los colocó de tal manera que fueran opuestos, ¿no? Y de esta manera se evidenciaba cómo la energía, por ejemplo, del cielo es opuesta al de la Tierra y nos va a dar valores muy, muy diferentes, ¿sí? El rey Wen, por otro lado, como sabéis, ¿no? Estuvo recluido forzosamente durante años, se supone que 7 años, y fue el primero que redactó pues, el tema de los textos de Li Jin, el que de alguna manera desarrolló esta combinación de 64 hexagramas que a día de hoy pues, se nos permite leer a través del libro de Li Jin pues, las diferentes referencias por los 64 tránsitos más cotidianos de la persona, ¿de acuerdo? Perdón. De alguna manera, tanto al rey Wen como a Fuxi se debe el hecho de que hoy estemos aquí, además, no solo nosotros, sino, por supuesto, todas las generaciones que nos han precedido y que, por supuesto, después vendrán, ¿no? Tendrán un marco de referencia muy interesante basado en estos 64 hexagramas que en todo momento pues, nos va a dar indicaciones sobre cómo manejar nuestra energía. Bien, en este caso, Wen ya fue la persona que desarrolló el cielo posterior entendido como son procesos cíclicos y de manera progresiva, cómo se avanza de un elemento a otro y cómo estos trigramas tienen una dinámica que es interesante en cuanto a la transformación de las situaciones, ¿de acuerdo? De allí, a través de este cielo posterior, pues se desarrollan muchas ciencias como son la teoría de los 5 elementos, Feng Shui, etc. O sea que es una herramienta muy importante a día de hoy. Bien, y como decía antes, pues el rey Wen lo que hizo fue desarrollar estos 64 hexagramas, que son, si queremos hacer una analogía, como el juego de la oca, no son situaciones en las cuales nos vamos a encontrar, a diferencia del juego de la oca, que podríamos decir que es azaroso. En este caso, cada uno de estos hexagramas tienen una relación directa con los principios de causa y efecto, ¿de acuerdo? De allí que, cuando leemos el I Ching, de acuerdo con el hexagrama que nos encontramos, si no cambia nada, va a dar lugar a un efecto, a una consecuencia de desarrollo de la propia situación que va a dar lugar a otro hexagrama en particular. Entonces, nosotros nos podemos adelantar a ese acontecimiento cambiando la causa. La causa es el presente, ¿no? Y es el título justamente de la presentación. La respuesta al momento actual. Esto es lo que nos interesa siempre. Para mí es muy importante basarnos siempre en la última frecuencia, es decir, en el último momento en el cual nos encontramos, para poder modificar la situación, si no nos conviene. Es decir, nos podemos encontrar en un buen momento y obviamente lo que queremos es mantener este buen momento en el tiempo, ¿no? Pero esto, como dice el propio libro de Li Jin, el libro de los cambios de las mutaciones, no va a ser así, sino que va a haber un cambio, se va a producir un cambio. Entonces nos interesa conocer cuál es el momento actual para saber cuál es la perspectiva de este, para saber cómo actuar en el presente, para observar después los efectos, ¿sí? Entonces, la forma de trabajar con radiestesia singular, y ahora explicaremos un poquito de qué manera. Muy bien. Todas estas necesidades que vamos a obtener, de acuerdo con el proceso de radiestesia y de radiónica, son
están basadas en la mente subconsciente, los procesos conscientes, ¿de acuerdo? Hay una parte de nosotros que entiende lógicamente con la razón diferentes procesos que se dan en la vida, pero luego también hay una parte de nosotros que es subconsciente, ¿de acuerdo? Y que nosotros podemos aplicarles códigos, estos 8 trigramas, para poder lograr transformaciones, ¿de acuerdo? Y entonces a través de la radiestesia lo que hacemos es un diálogo desde la mente consciente y la mente subconsciente. Ahora vamos a verlo a nivel práctico cómo y de qué manera. Muy bien. Perfecto. Pues nada, vamos a explicar un poquito más. Decía que lo más importante serían los códigos, ¿sí? Todo el mundo conoce, ¿verdad? El trigrama Chien, el trigrama cielo, que es de fuerza, ¿no? Es de proyección. Yo os propongo que hagamos un ejercicio realmente muy sencillo. Tomaremos un papel y escribiremos este trigrama, ¿de acuerdo? Simplemente al escribir un trigrama consiste en poner 3 rayas, tal cual. ¿Sí? Muy bien, vas a dar tiempo para que tomen un bolígrafo, si lo desean hacer. Muy bien, pues hemos escrito aquí estas 3 líneas. Ese sería el máximo del diagrama Yang, de acción en el mundo. Y nos lo vamos a proyectar sobre el chakra corazón, sobre el chakra 4, a la altura del pecho. A esta altura de aquí, yo me voy a centrar un poquito, voy a cerrar los ojos si yo quiero. Y me voy a sentir. Es posible que haya una persona que haya sentido algo diferente a lo que estaba antes y entonces puede describir, puede argumentarlo si lo desea. Y si no, quizás haya bastantes más personas que no sientan nada en especial, pero ahora nosotros vamos a apartar este trigrama de nosotros y nos vamos a sentir. También cerraremos los ojos si queremos. Y veremos cómo hay una oposición, hay un cambio de cómo yo me encontraba cuando yo había aplicado este trigrama a cómo yo me siento cuando dejo de aplicarlo. ¿De acuerdo? Estaría bien si alguien quiere compartir su experiencia para que veamos cómo ha fluido la cosa. Haremos lo mismo, pero con el trigrama Kun. Son 3 líneas partidas, ¿de acuerdo? Venga, sería así. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Yo me lo voy a colocar sobre el chakra 4. Me voy a dejar sentir. Muy bien. Y vamos a hacer la misma experiencia, dejando aparte lo que es el trigrama y dejándome sentir para que veamos un cambio. Veamos cómo hemos reaccionado nuestro sistema energético a la lectura del código. Muy bien. Pues con este concepto, nosotros cada vez que proyectamos información sobre un sistema energético, cualquiera de nosotros estamos vibrando con una frecuencia. Nosotros lo llamamos huella energética. Es decir, nuestra forma de ser está emitiendo constantemente información y energía. Y eso lo que constituye es una huella energética. Una huella que está formada por frecuencias y que cuando yo coloco una información nueva, queda modificada. ¿De acuerdo? El ejemplo más fácil sería el que suelo hacer, ¿no? De si a nosotros nos dicen, oye, usted es muy guapo, usted es muy guapa, esta información ha llegado a vuestro sistema energético y ha generado un proceso de cambio, una transformación, ¿de acuerdo? Seguramente si hay alguien que tiene autoestima buena, habrá dicho, ostras, qué bien me está reconociendo. Quizás si alguien tenga autoestima más baja, seguramente piense que quizás se está ironizando, ¿de acuerdo? Pues todo esto va a depender de la frecuencia de la persona.
esa huella energética y que a través del símbolo que es mis palabras, va a generar una información y por tanto una transformación, ¿sí? Pues muy bien, no sé si hay algún comentario acerca de la experiencia. Sí, Jesús. Pues venga, por favor. Mira, explican una compañera, dice, en cuanto a la práctica, con el trigrama cielo aparece conmoción instantánea y con tierra calma y un estar en casa. Estupendo, muy bien. Otra compañera dice, con el primer diagrama, calor y luego frescor al alejarlo. Muy bien. Y con el segundo, palpitaciones y al alejarlo, calma. Muy bien. Muy bien. Mira, estos dos ejemplos ya nos sirven de momento para poder ver cómo realmente funciona. Cada vez que yo aplico un código en un sistema energético, se va a producir un cambio, una transformación. De allí que nosotros podamos determinar qué diagramas nos hacen falta para lograr ciertos objetivos, ¿de acuerdo? Y no solo esto, sino también hexagramas, ¿de acuerdo? Bien sabemos que un hexagrama es la combinación de dos diagramas, ¿sí? Entonces, nosotros, a través de la gráfica que ahora voy a mostrar, podemos establecer cuáles son nuestras necesidades, como digo, para obtener objetivos personales que nos hacen falta, ¿sí? ¿Hay alguna cuestión más, Marta? No. Vale, estupendo. Muy bien, pues ahora vamos a ver cómo haríamos la aplicación a través de la radiestesia, ¿sí? Nosotros hemos generado esta gráfica de trabajo que nos va a permitir necesidades, determinar, qué recursos vamos a tener para paliar necesidades, ¿sí? Entonces, hemos establecido una gráfica que vamos a determinar con el péndulo que nos constituye los 8 diagramas ya fabricados, ¿de acuerdo? Entonces, el péndulo se va a desplazar hacia aquellos que son necesarios en este momento, ¿sí? También tenemos la posibilidad de generar nosotros un diagrama propio o un hexagrama en particular. Entonces, ¿qué ocurre con ello? Pues que se nos da la posibilidad, en algunos de los casos, que algunos clientes nos solicitan observar cuál va a ser su evolución antes de que acontezca. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es determinar cuál es el hexagrama y observar si hay alguna línea mutante. Entonces, con esta gráfica lo podremos generar. Y por otro lado, tenemos una gráfica que nos va a permitir cuál es el estado de la energía yang y, por consecuente, también la energía yin de la persona. ¿Y esto qué significa? Pues en esencia significa que si la persona está muy en la acción o, por el contrario, está en la inacción. ¿De acuerdo? En cualquiera de los dos casos no nos interesa, nos interesaría que la persona estuviera en un estado de 50-50, es decir, no estado de equilibrio, ni yin ni yang, sino simplemente transitando el momento presente. Muy bien. Pues entonces, no sé si colocar un ejemplo particular de alguien que quiera trabajarse un tema o hacemos un ejemplo a nivel más general. ¿Tú qué opinas, Marta? Pues... ¿Hay algún modelo? Quizás. ¿Hay alguna persona que se preste? Si no me presto yo, no tengo problema. Vamos a dar 5 minutos. Ay, 5 minutos, no. Un minutito. A ver si... No, 5 minutos ya se te acaba el tiempo ya. Muy bien. Vale, vas a esperar nada. 20 segundos. Si hay alguien lo hacemos. Si no, pues lo hacemos contigo. Vale. ¿Hay algún La idea es hacer un caso práctico, ¿no? Que alguien te exponga un tema, ¿sí? Y entonces mirar a ver cuál es el hexagrama, los diagramas que componen y cómo influyen en su campo energético. ¿Entiendo? Sí. Podría ser un tema físico o bien un tema mental, emocional, etcétera. ¿Sí? Vale. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? Pues lo hago contigo. Hazlo conmigo. Venga, coméntame. ¿Qué tema querrías trabajar? Me gustaría trabajar el tema sobre, sobre la creatividad. ¿Quieres potenciar tu creatividad? Exacto. Muy bien. Pues venga, vamos a hacer cómo lo planteamos, ¿de acuerdo? Decíamos que Marta tiene una huella energética que, por lo que ella nos dice, dista de lo que es su concepto de creatividad, ¿de acuerdo?
Este concepto de creatividad yo lo represento aquí con otro círculo y con otra frecuencia, ¿de acuerdo? Y yo lo voy a llamar creatividad. De alguna manera, Marta nos dice que ella, como digo, dista de la Marta creativa. Hay un límite, hay una barrera entre esta situación actual y este objetivo. Pues vamos a plantear qué tigrama o hexagrama le conviene proyectarse a Marta para que ella pueda lograr este objetivo. ¿De acuerdo? Cuando trabajamos con el péndulo, lo que hacemos es trabajar, como decía antes, desde la mente consciente a la mente subconsciente. Cada vez que el péndulo se expresa a través de un código que consiste en el sí de adelante a atrás y el no derecha a izquierda, aquí lo está realizando, este es un código establecido entre mente consciente y mente subconsciente, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos este código, pues nos va a ser fácil trabajar con él, porque yo le digo a mi mente consciente que le diga a mi mente subconsciente que está sintonizada con la mente subconsciente de Marta, si es necesario proyectar en Marta un trigrama, me dice que sí, o un hexagrama, y me dice que no. Por tanto, Marta, para alcanzar el objetivo de Marta creativa, necesita un tigrama, me dice que sí. Ok, pues como solo necesita un tigrama, voy a utilizar la gráfica de esta derecha que me va a marcar cuál es el tigrama necesario para cambiar su actitud y, por tanto, su frecuencia con respecto a la creatividad. Muy bien, me marca el tigrama TUI. Voy a verificar que es así, corresponde al tigrama TUI. Ok, me dice que sí, perfecto. Pues bien, yo voy a dibujar tigrama TUI aquí en la pizarra. Muy bien. ¿Qué nos significa? Pues que yo proyectaré este sistema, este código sobre el sistema de Marta y Marta va a lograr conseguir esta Marta creativa. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué ocurre en cuanto a su estado energético de yin y yang. Vamos a captar esta energía que aquí ahora Marta tiene y vamos a ver cómo se encuentra. Yo le doy la orden a mi mente subconsciente de que se sintonice con la energía de Marta. En el momento en que lo tenga me dice que sí, me está marcando que sí. Y yo voy a preguntar cuál es el nivel energético de yang que tiene aquí ahora Marta. Aquí ahora me marca un yang 60% y pregunto para comprobar si es cierto. Aquí ahora Marta tiene un 60% de yang. Me dice que sí, por tanto está por exceso. Y me está diciendo que Marta, con este 60% de yang, tiene una tendencia hacia la acción, muy inquieta. ¿De acuerdo? Justamente el diagrama que ha aparecido TUI corresponde al lago y tiene que ver con el estado de paz y alegría. ¿De acuerdo? Marta, vamos a hacer lo siguiente. Tienes que escribir en tu papel este diagrama de aquí. Ah, lo tienes ya escrito, perfecto. Pues te lo vas a proyectar sobre tu sistema energético y nos vas a comentar, si tú quieres, cómo te vas a permitir un tiempo para que haga la lectura de tu sistema energético de este diagrama y nos comentas cómo te sientes. ¿De acuerdo? Fenómeno. ¿Cómo te sientes? Bueno, la sensación de más relajación, más calma, de percibir, de no ir tan deprisa. Quizás la sensación es de estar en el tiempo y en el momento adecuado. Muy bien. Lo que pasa es que no sé si me va a ir bien siendo moderadora y estando más tranquila. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que si no, cuando vamos rápido tenemos tendencia bastante a veces a tropezar. ¿De acuerdo? Vamos a valorar, si antes Marta tenía un 60% de yang, vamos a valorar ahora cómo se encuentra. ¿De acuerdo? Yo digo, captar información energética de Marta, en el momento en que lo tengas me dices que sí, me dice que sí, y expresar información sobre energía yang.
Aquí ahora Marta se encuentra en un 50%. Me dice que sí. Bien, hemos reducido el estado yang y por tanto entendemos que es por ello que estás en un momento de mayor tranquilidad, ¿de acuerdo? No prima el yang sobre el yin, sino que estás en armonía tanto yin como yang y esto va a dar lugar a un estado de bienestar, ¿sí? Muy bien. Se nos ofrecen más posibilidades, se nos ofrece determinar cuál es el hexagrama para el momento actual. No sé si hay alguien que no sea de la casa que desee participar. Están tímidos, Jesús. Hoy. Pues vamos a contar a 5 para ver si hay alguien rápido, ¿de acuerdo? Veríamos cuál es su situación actual en cuanto al estado actual del hexagrama que le representa y a partir de aquí, de acuerdo con sus objetivos personales, ver... Mira, Jesús, tenemos una participante. Muy bien. Que se ha aventurado. No. Venga. Que nos comente el tema. El tema es la autoestima. Muy bien. Pues venga. ¿Cómo lo haríamos esto? Pues podemos trabajar directamente a través de hexagramas, que es el más rápido, o bien, ¿cómo vamos de tiempo? Tienes 8 minutos de ponencia y 10 minutos para preguntas. O sea, tienes 18 minutos. Perfecto, pues entonces hagamos un hexagrama completo, ¿de acuerdo? Si nos puede decir el nombre para sintonizar con su energía, aunque sea solo el nombre de pila. Elena. Vale, perfecto. Vamos a tomar aquí nota. Bien, pues venga, vamos a captar esa energía. Desde mi mente consciente, digo a mi mente subconsciente que se sintonice con la frecuencia energética de Elena. En el momento en el cual lo tenga me dice que sí. Y vamos a lanzar en esta gráfica de aquí para generar el hexagrama desde cero, ¿de acuerdo? Vamos a pedir la primera de las líneas y me dice que es una línea partida. Muy bien, vamos a pedir la segunda de las líneas respecto a Elena. Vale. De nuevo dice que es partida. Segunda de las líneas con respecto a Elena. De nuevo es otra partida, por tanto, aquí tenemos a Kun. Cuarta de las líneas. Bien, de nuevo tenemos una partida. Cuarta de las líneas. Tengo cierta duda, voy a comprobar que es partida. La cuarta de las líneas, perdón, la quinta de las líneas es partida. Me dice que sí, pues bien, anotamos. Y vamos a ver la última línea. Sexta de las líneas, sexta línea. Corresponde a una línea partida. Me dice que sí. Perfecto. Pues bien, hemos generado de nuevo 2 puntos, por tanto, lo receptivo. ¿De acuerdo? Bien, pues, ¿qué nos está diciendo? Pues aquí ahora nos está representando la parte más femenina, la parte más yin de todas, ¿de acuerdo? A mí me gusta comentar, leer este libro, el libro de Manuel de Lichín. El autor es Donatella Bergamino. Es un libro muy sencillo de Lichín, pero que a mi modo de ver es muy fácil de entender, de consultar, más que cualquier otro de los que yo conozca, ¿de acuerdo? Como palabra clave, nos habla de lo siguiente. Dice, mantener fuerte y confiado con tus proyectos te llevará al éxito. No actúes impulsivamente. Detente y reflexiona.
Escoge el camino más justo para ti. Alíate con la tenacidad y la perseverancia. ¿De acuerdo? Ese sería el significado fundamental de este hexagrama. ¿De acuerdo? Preguntémosle si le resuena esto. El tema de la tenacidad, el tema de estar fuerte y confiado, ¿cómo lo vive? ¿De acuerdo? Porque es el diagrama que le representa en este momento. Confirma que sí, que ese es su objetivo en este momento. Muy bien. Entonces yo le voy a proponer lo siguiente. Para facilitarle este proceso, que pueda trabajar con un diagrama o con un hexagrama para lograrlo. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a preguntar a su sistema energético si es necesario trabajar con un diagrama o con un hexagrama. Para Elena es necesario trabajar para conseguir con éxito esta autoestima, trabajar con un hexagrama. Y nos dice que no. ¿Con un diagrama? Y me dice que sí. Perfecto, pues vamos a determinar cuál es el diagrama para Elena. Nos marca el diagrama Kahn. Vamos a verificar si es así, corresponde al diagrama Kahn para Elena. Me dice que sí, perfecto. Pues vamos a marcar el diagrama Kahn, ¿de acuerdo? Para que Elena se lo marque, se lo haga al igual que has hecho tú, Marta, ¿de acuerdo? Sería una línea partida en la parte inferior, una línea entera en la segunda línea y una línea partida en la tercera, ¿de acuerdo? Entonces, Elena, lo que vas a hacer va a ser, al igual que hemos hecho antes, pues dibujar estas líneas. Una línea partida abajo, una entera en el centro y otra partida en la parte superior. ¿Sí? Y te la aplicas en el chakra 4, de tal manera que te lo dejas sentir. En este caso, que es un diagrama personalizado para las necesidades de la persona, en particular en este caso Elena, es muy probable que ella sienta con mayor intensidad la movilización energética. ¿De acuerdo? Vamos a dejar que se sienta ella un ratito y luego, por favor, que nos escriba a través de WhatsApp para explicar cómo se siente y tal. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Pues muy bien, de esta manera, a través de esta gráfica podemos establecer pues, los diferentes diagramas necesarios para realizar transformación o bien cuáles son los hexagramas que nos van a dar información para compartir con mi cliente y no solo esto, sino incluso, como habéis visto, poder proyectar diagramas en el sistema energético o hexagramas, dependiendo de las necesidades que nosotros nos remita el sistema energético de la persona. ¿De acuerdo? Muy bien. Jesús, nos comenta Elena que se siente con mayor responsabilidad. Muy bien. ¿Acepta el reto de sentirse y cuidar de ella misma? Esta es la pregunta. Porque decíamos al principio de todo que una de las claves para ser un humano es esto, es justamente el nivel de responsabilidad de uno mismo, de tomar conciencia de las propias necesidades para obtenerlas, ¿no? Y por otro lado era el concepto de sabiduría, de reflexionar sobre la experiencia, ¿sí? El hecho de que Elena ya haya salido aquí, de alguna manera públicamente, es un reto. Ha estimulado esta responsabilidad de cuidar de su autoestima, ¿de acuerdo? O sea que muchas felicidades, Elena, estás donde tienes que estar. O sea que es simplemente tratar de desarrollarse, sin más. O sea que de todas las personas presentes aquí ahora, ha sido Elena la que se ha atrevido. O sea que ya está hablando de su desarrollo de la autoestima. Te agradece tu atención, Jesús. Nada, faltaría. Yo le agradezco a Elena que se haya ofrecido a participar. Muchas gracias. Sí. Muy bien, no sé si hay cuestiones. ¿Alguien quiere plantear alguna cosita? En principio no. Vale. Ah, sí, perdona. Sí. Preguntan,
Bueno, ¿cómo ha surgido esta idea, Jesús, de fusionar el I Ching con el péndulo? Pues mira, la idea surge porque durante muchos años, tanto Marta como yo leíamos el I Ching con desesperación, porque no entendíamos nada. Y en un momento dado decidimos que había que hacer algo para poder comprender esta información, ¿no? Y entonces, desde nuestra experiencia con el trabajo de radiestesia y radiónica, nos dimos cuenta de que cuando hablamos de códigos, y nosotros hicimos una referencia, una observación a estas líneas con códigos, como decía antes, son capaces de transmitir información abreviada, porque son arquetipos que se proyectan en el sistema energético. Quiere decir esto que no necesariamente es necesario saber lo que te está diciendo, sino que al aplicar un código de información, tu mente subconsciente va a reaccionar de acuerdo con ello y se va a hacer un proceso de liberación, ¿de acuerdo? Muchas veces cuando hay un bloqueo como el que describía Elena, ¿no?, de autoestima, básicamente consiste, a mi modo de ver, que es la detención de un flujo energético, justamente lo que decíamos con la dinámica del Rei Wen, ¿no? El cómo se generan ciclos evolutivos, ¿de acuerdo? Estos tránsitos por los momentos de la vida. Y entonces, más allá de las palabras, que a veces pueden parecer difíciles, pues proyectamos una información a través de un código y va a hacer que fluya la energía, ¿no? Nosotros teníamos muchas experiencias ya trabajando con péndulo hebreo, en el cual utilizamos 22 símbolos, al igual que utilizamos las líneas, ¿no? La diferencia, a mi modo de ver, de trabajar con las líneas de Fushi es que es muy sencillo, en cualquier momento uno se puede trabajar directamente. No es necesario escribir hebreo, no es necesario utilizar etiquetas, sino en cualquier situación uno se dibuja el tigrama correspondiente o el hexagrama correspondiente, se lo proyecta en el sistema energético y produce una transformación importante, más allá de las palabras. No es necesario comprender a nivel racional el qué, porque tu mente subconsciente lo entiende a través del símbolo y para mí, a mi modo de ver, es muy importante. Nosotros tenemos experiencias súper positivas en cuanto a las transformaciones para alcanzar objetivos. Entonces, vemos que cada vez que pensamos en algo, activamos un sistema energético y cualquier proyección de información va a dar lugar a una transformación, como yo decía. Entonces, tenemos, mira, esto es una herramienta en las cuales trabajamos. Esta es una herramienta con la cual generamos transformaciones colocando, aquí ahora mismo no está, pero hay una hoja preparada para dibujar el código correspondiente, el tigrama correspondiente o hexagrama, sobre un asunto particular. Lo dejamos aquí el papel escrito y lo que hacemos es, hemos creado una cámara con la energía de la tierra y del cielo, que lo que van a hacer es generar un campo magnético y va a dar lugar a potenciar lo que yo he escrito para dar lugar a la transformación. ¿De acuerdo? Quiero decir que, por un lado, trabajamos con estas líneas, extremadamente yang y extremadamente yin, para generar un circuito energético, y a la vez colocamos una hoja de trabajo que nos va a permitir transformar aquellos bloqueos que hemos detectado en el cliente. ¿De acuerdo? O sea que, a mi modo de ver, es muy sencillo y a la vez muy efectivo. Comentan, Jesús, que es súper práctica, que felicidades por esta fusión de el I Ching con la radiestesia. Y a ver. Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros por participar en el congreso y por prestar atención a la ponencia. Y nada, cualquier cosa que tengáis curiosidad sobre ello, pues aquí estamos para atender, claro que sí. O sea que les ha gustado esa forma tan práctica que tienes de aplicar las cosas complejas y hacerlas útiles, ¿no? Útiles, prácticas para nuestro día a día, ¿no? Para aquellos que quieran profundizar más en sus aspectos personales y tener, bueno, pues una respuesta en aquellos objetivos que nos marcamos, una ayuda, ¿no? Claro que sí, sobre todo porque a todos los niveles, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Es decir, si yo tengo una inflamación de una rodilla, por ejemplo, podemos determinar cuál es el tigrama o hexagrama más adecuado para liberar este bloqueo energético que está generando pues, esta inflamación. O sea que la forma de trabajar es muy, muy sencilla y también efectiva. O sea que es una gran herramienta, sí.
Pues por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, Jesús. Muchas gracias por tu ponencia, súper interesante. A nivel, ahora que no nos escucha nadie, puedo compartir que esa herramienta que hemos creado, le decimos que es el horno. Ahí ponemos nuestros objetivos y se hornean para que surja más efectivo. Gracias.